Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Aunque la IPRES lo manda todos los años, lo inicial es la palabra descontinuar, aplicada a programas que el Estado está mandatado por ley a sostener. Alimentación escolar, asistencia judicial, apoyo a discapacitados, entre otros. La respuesta del gobierno fue un desastre en 3 actos. Quirós dijo que no habría recortes. Kast culpó al gobierno anterior, lo veíamos anteriormente, y luego dijo que era solo un ejercicio de planificación. Mientras tanto, la Comisión de Hacienda constituyó una mesa técnica para revisar el articulado del megaproyecto y citó al Consejo Fiscal Autónomo, al BID y a la OSD. Danilo Herrera sigue el Congreso como nadie y está acá y hoy nos trae el mapa completo de todo lo que hablamos hace un momento. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, muchas gracias. ¿Estás muy bien? Lo elegimos aquí en Turno PM, el mejor panelista. No, pero dijiste solo porque viene a Turno PM, lo que elimina cualquier favoritismo de este espacio. Está bien. Pero Danilo. No, está bien, perfecto. Sí. Vi una encuesta en el programa pasado que no me dejaba tan bien, pero está bien. Yo voté por ti. Ya, está bien. Oye, partamos por la circular número 16. A ver, ¿qué es exactamente este documento? ¿Por qué su filtración es tan significativa? Y también, ¿cuál es su objetivo? Igual, digamos que la filtración, no es una filtración. A mí me empezaron a llegar por DM. Me llegaron de 6 ministerios ya y se hicieron virales en un ratito, el viernes de la tarde. El viernes de la tarde que además hay poca noticia. Los periodistas ya se van de fin de semana y no pasa nada y nadie pesca. Pero terminó siendo un tema relevante porque creo yo que esto define como la refundación que quiere hacer este gobierno, el gobierno de José Antonio Kast. La palabra descontinuar, como tú decías, aparece 42 veces en todos estos oficios, la circular 16 del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es una decisión, no es una decisión solo técnica, es una decisión política e ideológica. La DIPRES manda circulares todos los años y esta circular ocurre siempre y empieza más o menos en abril el trabajo del presupuesto para el próximo año. Pero nunca se había usado la palabra descontinuar tan masivamente y nunca en programas tan importantes como alimentación escolar, que el tema más candente de estos programas que se descontinúan. Y esto nosotros lo advertimos. O sea, yo en diciembre del año pasado estuve en CNN con un panelista de Libertad y Desarrollo, que ahora es funcionario de presidencia, y ahí me dijo, no, eso no va a pasar. Y yo hablé de alimentación escolar propiamente tal, eso no va a pasar. Obvio que iba a pasar. ¿Por qué? Porque alimentación escolar es uno de los programas más caros y es uno de los programas que está en rojo en la DIPRES, porque supuestamente se gasta mucho más de lo que se debería gastar y que si se arreglan muchos contratos podría gastar menos plata. Eso es verdad. Se puede mejorar ese proyecto, pero utilizar la palabra descontinuar es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay una obligación legal. El Estado tiene la obligación legal de alimentar a los niños. Entonces, no se puede, ahí en la última línea dice programa de alimentación escolar. Yo ni siquiera sé nombrar ese número, no sé cómo, 1.000 millones, ¿son 1.000 millones? Sí. 1.000 millones de pesos. Y ahí hay un problema. Y el problema es que esta circular revela lo que quiere hacer el Partido Republicano en su gobierno. Y eso es que, y lo dijo en campaña también, refundar el país, refundar el Estado. Y esta circular mandata a todos los ministerios a comenzar a recortar, que es lo que también en campaña el candidato Kast y todo su gabinete de campaña, sus voceros de campaña, nunca supieron responder. Y ahí está la refundación de este país. ¿Cómo van a hacer? Quizás van a eliminar realmente el programa de alimentación escolar que viene desde Alessandri. Lo propuso Radomiro Tomic.
Cuando estaba parte del Congreso. Desde Alessandri, y ahí, y quizás va a venir con una frase pomposa, alimentemos Chile, o las frases pomposas que les gusta armar a los republicanos en campaña, pero quizás este es el primer paso para la refundación. Quirós dijo que se iba a solucionar esto, que esto no era una motosierra, pero hay que tener mucho ojo con esto, y sobre todo nosotros hemos puesto mucho el énfasis, y yo mismo he puesto mucho el énfasis en la motosierra y en la alimentación escolar porque es lo más grande y es lo que se ve. Pero son 142 las veces que se dice descontinuar. Y aquí hay un problema de poner el ojo donde se va a cortar. O sea, quizás no se corta la alimentación escolar, pero sí se corta la plata en asistencia judicial, sí se corta los beneficios para las personas en situación de discapacidad. ¿Hay espacio para recortar? Yo creo que sí, que se pueden hacer mejor las cosas. Hay programas que se pueden mejorar, por supuesto que sí, pero donde vayan a haber recortes, la oposición y la ciudadanía tienen que poner el ojo ahí. Hoy día Republicano salió a decir que había una deshonestidad intelectual de parte de la oposición por hacer como un aprovechamiento de esto. El problema acá, a mi entender, es que desde Republicano y el propio Kast fueron bastante duros con la idea de que había que recortar el Estado. Entonces, cualquier cosa que ellos hagan no se va a mirar con los mismos ojos que se hacían los gobiernos anteriores, que tal vez, no sé, el programa, este tipo de programas estaban mal evaluados, pero uno no sentía que estaban en riesgo esos tipos de programas. O sea, tú puedes mejorar los programas, pueden mejorar contratos con proveedores, tú eso lo puedes hacer. De un año para otro, en el presupuesto del próximo año, eso se puede ver reflejado. El problema es cuando hay derechos sociales que este gobierno en campaña dijo que no se iban a recortar y hoy día están en duda. Yo no digo que el próximo año no va a haber plata para alimentación escolar y le van a sacar el pan de la boca a un niño. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que están en duda muchos derechos sociales en esta discusión presupuestaria para el próximo año. ¿Y puede un gobierno simplemente decidir no ejecutar programas que la ley lo obliga a sostener? No puede. Hay muchos ítems en el Congreso, en la ley de presupuesto, que ya están definidos. Ya. O sea, por ejemplo, no sé, vámonos a lo más grande. El presupuesto del Fondo Común Municipal está definido que tiene que ser como mínimo 1 en la plata para la Fiscalía Nacional, para la Fiscalía tiene que ser 1 el Ministerio Público, y ahí no hay mucho espacio para recortar. El problema es que hay algunos programas que se ven año a año en la ley de presupuesto, como estos, como los que salieron a la opinión pública el viernes pasado, y ahí sí que se puede meter mano. Y es un problema. O sea, por ejemplo, alimentación escolar se define por presupuesto. Entonces, alimentación escolar, tú tienes toda esa cantidad de plata, pero está definido con contratos anuales. O si son contratos de más años, hay una cláusula que dice, pero depende del presupuesto nacional. Entonces, si el presupuesto es 0, el contrato sigue vigente, pero pagándole 0 pesos a la empresa. Entonces, no hay problema ahí. Pero, claro, los programas que están en estas circulares son los que dependen del presupuesto, pero hay derechos legales y constitucionales que también se pagan aquí. Y hay que ver qué va a pasar con esta discusión presupuestaria y sobre todo en el contexto en el que estamos de la discusión del megaproyecto de la mega reforma tributaria del presidente Kast. El gobierno en esto, como decía anteriormente, no ha tenido solamente una posición, ha tenido 3 posiciones. Entonces, ¿es normal esto de contradecir permanentemente entre miembros del gobierno? Lo que hemos estado viendo mucho también en la discusión del plan Quirós. Cuando explotó esto, el viernes en la tarde, le tiraron micrófono a Quirós y en la pasada en un pasillo dijo no se van a terminar ni becas ni recorte alimentario en becas ni nada. Eso dijo Quirós en una pasada por un pasillo. Pero después José Antonio Kast, enojado, en el Consejo de Renovación Nacional, dijo que era culpa del gobierno anterior. Y hoy día ya, con la mesura del par de días que pasó, el fin de semana,
hasta el senador republicano Esquella dijo hoy día en la mañana en una radio que había que revisar y no se tenían que cometer estos errores de nuevo. Porque esto es un error. O sea, si ya el senador Esquella dice, esto es un error. Es un error político porque en una buena semana del ministro Quirós, lo quieran o no, es una buena semana porque se presentó la mega reforma tributaria, termina siendo un problema un viernes en la tarde que no debería haber sido tal. Y además es un problema comunicacional porque se te termina filtrando la circular, que igual son públicas, son documentos del Estado, no pasa nada. O sea, quizás se le filtró el viernes, pero esto iba a ser público igual. Ya hay diferencias y yo supongo que los ministros también alertaron y se preocuparon porque recortar, además del 3%, estos programas, o no sabemos todavía si estos recortes de programa están incluidos en el 3% que todos los ministros tienen que cortar. Hay un problema aquí. Pero ¿Y qué culpa tiene el segundo piso en esto? Lo que dices que ella... Yo creo que el problema es de diseño, porque el diseño se supone que el segundo piso controla todo, y eso entendemos que es el diseño de este gobierno, que el segundo piso controla todo, y hay que... y el segundo piso debería haber revisado esto y quizás no lo revisó y lo hizo la DIPRES como un trámite normal y le llegó al escritorio de Hacienda y Quirós firmó todo esto, Pero yo creo todas que estas circulares. eso parte de una fantasía que no se puede cumplir. O sea, el Estado, el aparato estatal, no solamente tienen miembros de la misma coalición de gobierno, funcionan, hay muchas personas que pueden estar viendo esto, a los que les puede llegar esto y que de cierta manera los puede filtrar. Entonces, esa fantasía de control que insinúa Esquella, yo creo que no es tan posible. O sea, no es posible, pero es la fantasía que se hizo este gobierno, con el que se presentó. O sea, las comunicaciones pareciera ser, bueno, ya sabemos los problemas que tiene Mara Seguini para comunicar, pareciera ser que están centralizados y que ningún ministro se manda solo comunicacionalmente. Y esto también es un error comunicacional. Pero por sobre todo, creo yo, que esta es una definición ideológica del gobierno. El gobierno quiere tener un Estado con menos prestaciones sociales. De hecho, el ministro Quirós dijo el fin de semana o el viernes, no recuerdo, el ministro Quirós dijo que el único derecho social que deberíamos tener es el pleno empleo. Y eso habla de la ideología de este gobierno. Y bueno, desde el oficialismo uno podría argumentar, por ejemplo, decir, no, pero es una utopía o es pensar a largo plazo que esto podría ser, pero habla mucho de esta lógica de ser eficiente y recortando con la lógica de la motosierra. Esto es, y es el 3%, descontinuar programas, eliminar calles sin violencia, es parte de la estrategia y la ideología de este gobierno. Y este gobierno que también, me acuerdo que cuando presentó el plan Quirós, el presidente Kast dijo que no era un proyecto ideológico. Y en cada intervención, él recalca esto de que no hay ideología en su gobierno. Esto es completamente falso. O sea, el megaproyecto, para que pasemos a ese tema, el megaproyecto es completamente ideológico. El gobierno presiona para aprobar este proyecto. Ya tienen los votos para votar en general, pero esto va a pasar en un mes, en quizá un mes y medio más, se va a recién votar en general esto, en la sala. Pero aquí hay una definición ideológica de entregarle... Esto va a transferir 3 billones anuales del Estado a las grandes empresas y sus dueños. Ese es el resultado. Yo entiendo que el gobierno quiera decir, oye, pero si le traspasamos 3 billones anuales del Estado a las grandes empresas van a invertir, eso quiere decir que va a haber mayor crecimiento, va a haber mayor empleo. Ese es un deseo, es un sueño en la economía mágica de Quirós. Pero no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir. De hecho, en la discusión legislativa,
Quirós le preguntaron, la diputada Gael Llomas le preguntó, ya, pero con este bono tributario que se le va a hacer a las empresas que paguen menos de los sueldos más bajos, se les va a abonar el 15% del sueldo de esas personas, el 15% del sueldo bruto de esas personas a la empresa directamente. O sea, todos los chilenos vamos a subvencionar el 15% de los salarios más bajos de este país. Y cuando la diputada Gael Llomans en ese contexto le pregunta ya, pero ¿cuánto va a subir el empleo? Y Quirós dice, no tenemos ninguna certeza de que vaya a subir el empleo. ¿Por qué? Porque esta reforma es completamente ideológica y es un sueño de la ultraderecha de que esto va a aumentar el empleo y va a aumentar el crecimiento y la inversión. Claro, lo mismo sucede con recaudación, que también es mencionado en varias ocasiones del proyecto, pero no se dice cómo, el tema de la recaudación. Hablemos hay un panelista de turno en vivo que habla todos los lunes que viene, no, todos los viernes que viene, habla de del impuesto territorial, de las contribuciones. El proyecto de ley, no la oposición, no, el informe financiero de DIPRES dice que toda la plata que no se recaude por contribuciones va a ser, le van a inyectar esa plata al Fondo Común Municipal desde el Estado. No dice cómo, ni dice en qué tiempos se va a traspasar esa plata. Entonces, dice, bueno, del saco que va a tener Quirós para administrar en esta discusión presupuestaria de la que hablábamos hace un ratito, va a poner toda esa plata que las mansiones van a dejar de pagar contribuciones. Entonces, cuando las mansiones dejen de pagar contribuciones en el barrio alto de este país, toda esa plata la van a pagar todos los chilenos, pero no sabemos desde dónde va a sacar esa plata. Y ahí, de nuevo, viene el recorte y la discusión presupuestaria. Aquí hay muchas preguntas sin respuesta del gobierno de Kast. Y el problema, creo yo, más grande para la oposición es que pareciera ser que ya tienen los votos para la mayoría. Vamos a analizar lo que está pasando en el Congreso esta semana. No hay actividad parlamentaria, pero el trabajo técnico no para. La Comisión de Hacienda retoma el 4 de mayo con el Consejo Fiscal Autónomo, el BID y la OECD citados. La oposición planteó 4 reservas de constitucionalidad y el diputado Barrera detectó discrepancia entre el informe financiero del proyecto y las estadísticas entonces tributarias de Hacienda de marzo. ¿Qué tan graves son estas inconsistencias? Pasan siempre. Ya. Cuando se criticaba mucho la DIPRES del gobierno anterior, y yo decía, oye, pero si hay cálculos que van cambiando, que según la discusión, si en 2 semanas más se actualizan los informes financieros y no pasa nada. No, no son tan graves las inconsistencias. La discusión constitucional creo que va a ser un problema para el gobierno, pero va a ser un problema posterior a la aprobación. Entonces nos quedan 2 o 3 meses para eso. Creo que también los diputados levantan la mano y dicen esto es inconstitucional para tener un argumento en la discusión en el Tribunal Constitucional para decir yo con fecha tanto dije en sala esto y eso es un argumento para el Tribunal Constitucional, pero no más que eso. Yo creo que hemos estado mucho en la discusión de la aprobación en general de este proyecto y creo que la oposición tiene que abandonar esa pelea. Da lo mismo lo que hagan porque esto se va a aprobar en general. Lo que hay que ver es proyecto por proyecto, artículo por artículo. Sí, por ejemplo, se va a aprobar que el ministro García o el panelista de este canal, Vidal, van a seguir o no van a seguir pagando contribuciones. Que son millonarios, con todo respeto al profesor Vidal. La gente millonaria debería pagar sus contribuciones. ¿Por qué? Porque eso apoya no al limpiado de calles de las comunas del barrio alto donde viven, sino que eso apoya a la seguridad, a la limpieza de comunas como Chile Chico, La Pintana, que son los ejemplos que siempre se dan de todo el país. O sea, el 70% de las comunas dependen del Fondo Común Municipal, mayoritariamente en su presupuesto. Y les van a quitar la plata de la iluminaria en una plaza en La Granja para hacer más gorda la billetera de ministros y de el vocero Vidal.
Oye, Danilo, y la comisión, yo te decía, convocó al Consejo Fiscal Autónomo, al BID y a la OCDE antes del 4 de mayo. ¿Qué se espera? El 4 de el mayo 4 de el 4 de mayo van estas instituciones. ¿Y qué se espera? Y sobre todo el Consejo Fiscal Autónomo. Van a poner, yo espero que vayan a poner sus reparos sobre todo la recaudación. Y el Consejo Fiscal Autónomo quizás se mete en el tema de, además de la recaudación, de lo progresivo que va a ser esta medida, pero son cuestiones más bien técnicas. La OCDE, por ejemplo, le ha dicho a Chile en informes creados para Chile que no hay que poner esta traba de que no se van a modificar los impuestos durante 25 años. La inviabilidad tributaria, la OCDE ha informado a Chile que esto no es un buen camino y de hecho los únicos que lo han hecho, lo único que lo están haciendo en este momento son países africanos del África subsahariana. Esos son los únicos países y no hay ningún país en la OCDE que lo haga. Entonces, solo para poner en perspectiva, supongo que esos datos los va a entregar la OCDE a la comisión el 4 de mayo, pero desde hoy, de hecho, me voy a ir a dar una vuelta al ex Congreso a ver si miro si hay alguna reunión. ¿Y te pueden ver en tu canal de YouTube? Ahí está transmitiendo. No, porque esta mesa técnica es importante. Esta mesa técnica no va a ser transmitida. Van los asesores de los parlamentarios a discutir, a levantar la mano sobre algún tema que necesiten información en particular, a revisar el articulado palabra por palabra, pero es una comisión técnica que no tiene validez legislativa, pero tampoco es transmitida. Entonces es una caja negra. Oye, Danilo, para ir cerrando, esta semana no hay actividad parlamentaria, pero la mesa técnica, como tú decías, sesiona. ¿Qué se juega en esta instancia que no se ve en la votación? Y también, ¿cómo está la negociación política en la trastienda? Bueno, como lo escribí en mi columna en The Clinic este fin de semana, lo que tiene que... Yo creo que el oficialismo ya está lo suficientemente cuadrado y con el acuerdo con el PDG, que es un acuerdo de muchas cosas, el IVA a la farmacia, el IVA a los medicamentos, a los pañales y el 12,5% que no se sabe si es parte o no es parte del acuerdo con el PDG, pero todas esas cosas aún son promesas. No hay ningún proyecto ni indicación presentada al respecto. Y la oposición tiene que... Mira, ahí está mi columna en The Clinic. Cada 15 días. Cada 15 días los sábados. Sí. Y la oposición, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir artículo por artículo y definir dónde están las líneas rojas. Yo estoy seguro que la oposición va a votar uno que otro artículo a favor en la discusión en particular. Hay que ver bien cuál, cómo, si se pueden indicar esos artículos, pero la oposición tiene que hacer la pega y esta mesa técnica con asesores parlamentarios va a ayudar a ello, de ir artículo por artículo y decir por qué se rechaza. Y además, creo yo, humildemente, que también tienen que presentar propuestas al respecto. Como si no nos gusta, si no queremos bajar el impuesto a las grandes empresas sin reponer esos recursos en el Estado, ¿dónde tenemos que subir los impuestos? Da lo mismo que esto no se legisle, porque obviamente no se va a legislar y si no lo pudo hacer el presidente Boric con el ministro Marcel, tampoco va a ser ahora. Pero creo que en el discurso público he visto 2 o 3 entrevistas donde políticos de oposición han dicho, le han preguntado ya, pero entonces, ¿cómo crece Chile? Y no hay respuesta al respecto. Yo creo que la oposición tiene que consolidar al menos una respuesta para esa pregunta que parece simple, es muy compleja, pero tenéis que tener una cuña para responder. Algo tiene que hacer la oposición para salir a responder ese tipo de interrogantes que van a seguir en el aire durante toda la discusión legislativa de este megaproyecto. Muchas gracias, Danilo Herrera, el mejor panelista de turno aquí en Turno PM los días lunes. Voy a sacar un clip de eso. Para comentarnos la agenda legislativa. Que esté muy bien. Un abrazo, chao.